Bueno, en este video vamos a construir una primera fachada de los servicios que se habían definido en el inicio del curso. Para esto vamos a descargar una herramienta que se llama SoapUI, que es la que nos va a permitir hacer las pruebas tanto REST como SOAP de los servicios que vamos construyendo en el curso. En la descripción del video les voy a dejar el link de donde pueden descargarlo. Sin embargo, pueden buscar SoapUI en Google y descargarlo. Aquí está. ¿Listo? Bueno, para esto hoy vamos a crear una fachada basada en una WSL y vamos a definir primero, antes de construirla, algunos datos básicos y que se deben tener en cuenta a la hora de crear la WSL. En primer lugar, un namespace. En segundo lugar, la estructura de los mensajes que vamos a crear para cada operación y los nombres de las operaciones. Habíamos definido que se van a crear dos operaciones. La primera es consultar todos los clientes del banco. La operación se llama getAllCustomer. Y la segunda operación es getAccount by ID Customer, que es consultar todas las cuentas por un ID de cliente. Lo primero que vamos a hacer es abrir nuestro toolkit. Se lo busca por acá, toolkit, y se ejecuta, se da clic en el nombre, se da clic aquí en el nombre y abre la ventanita. Lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto para almacenar ahí todas las WSLs. Entonces vamos, clic derecho, New, Other, Project, General, Project, y le vamos a dar un nombre que se llama WSL y Finish. A su vez, aquí dentro de WSL vamos a crear dos carpetas adicionales. La primera es para guardar XSDs, que son los objetos genéricos que vamos a utilizar para la creación de los mensajes. Y por el otro lado, el nombre del servicio que vamos a crear. Esto simplemente es por organización. Entonces vamos a crear aquí Accounts, que es la WSL que vamos a crear. Listo, lo primero que vamos a hacer es crear nuestros XSDs. Los XSDs son objetos XML con los cuales vamos a intercambiar información en nuestros servicios. Con el ejemplo vamos a ir clarificando un poco más para qué se utilizan. Esta es la estructura de mensajería que vamos a utilizar. Entonces vamos a crear un XSD para cada uno de estos objetos. Entonces vamos con Transaction RQ. Entonces aquí clic derecho, New, Other, XSD, y aquí empezamos a definir los nombres. La nomenclatura es el nombre del objeto más la palabra type, que quiere decir que este objeto, que el XSD que estamos creando hace referencia a un objeto tipo Transaction RQ. Vamos a definir aquí un namespace, que también ya lo hemos definido por acá. Este namespace generalmente lo entrega el proyecto, y si no, es cuestión del diseñador o el arquitecto de aplicaciones quien debe definir, basado en una estructura lógica. Generalmente se inicia de categorías generales a particulares. Entonces aquí va digamos como el dominio de la entidad, una categoría que se llama Services,
y luego una categoría que agrupa los objetos de negocio, en este caso cuentas, y al final el tipo de objeto que son XSDs. Creamos nuestro XSD. Vamos a poner esto para luego compartir los recursos del proyecto. Bueno, ya tenemos esto. Vamos a abrirlo en otra visualización más gráfica. Entonces vamos a abrir con XML Editor y aquí nos permite crear los objetos. Vamos a crear un objeto tipo. Entonces clic derecho, Add Complex Type, y vamos a llamarlo igual que el XSD. Esto por convención. Digamos que se podría utilizar otro nombre, pero en este caso vamos a utilizarlo el mismo nombre del XSD. Listo. Hacemos doble clic y aquí empezamos a definir de manera gráfica la estructura del mensaje. Este Transaction RQ Type tiene los siguientes datos. Tiene un ID de transacción, que es un identificador único que nos va a servir para hacerle seguimiento a toda la transacción desde que llega al bus hasta que sale. Un Date Transaction que es la fecha en la que se recibe el mensaje en el bus, y el Client ID es para definir quién está consumiendo ese servicio. Digamos que esto es para nuestro ejemplo. Aquí se pueden poner cualquier información relevante de la transacción, en la que cada proyecto defina. Para este ejemplo solo vamos a utilizar esos tres. Entonces la forma de crearlos acá en el XSD es clic derecho, Add Element, y le damos el nombre. Nos permite seleccionar aquí el tipo. En este caso lo vamos a dejar como string, y aquí nos permite definir si es obligatorio o opcional. Vamos a decirle que es obligatorio. El ID de transacción siempre debe venir en el mensaje. Vamos a definir otro elemento que se llame Date Transaction, que la fecha también va a ser obligatoria. Y va a ser tipo timestamp. Vamos a ver si está timestamp. Si no está, vamos a dejar date time. Listo. Y vamos a poner un Client ID, que es un identificador del cliente que nos está consumiendo. Esto es para trazabilidad, para saber quién consume nuestro servicio, en qué fecha y con qué transacción. También obligatorio y tipo string. Listo. Está el primer objeto. Vamos a crear el segundo objeto para Transaction RC, que es el objeto que nos va a devolver la respuesta de la transacción. Entonces vamos a crear acá un nuevo XSD. Voy a crear antes de ese un objeto que se llama status type. Vamos a dejar que sea el mismo namespace. Listo. Finish. Listo. Status type. El status type. Este objeto, ¿qué información va a devolver? Va a devolver la información, código y descripción de la transacción. Generalmente se asume que el código 0 es para transacción exitosa, entonces se va a devolver un 0 y acá una transacción exitosa. Entonces vamos a agregar estos code. Clic derecho, Add Element, code, obligatorio. Lo vamos a dejar tipo string, dado que a veces acompañado al número se devuelven unas letras que identifican qué cliente o qué componente responde el error. Y description, que es la descripción de la transacción. Es como el objeto. Si ocurre un error, aquí va a ir el objeto, el mensaje de error, y si no, va a venir el mensaje de transacción exitosa. Listo, tenemos status type. Ahora vamos a crear transaction RS. ¿Por qué creé status antes de transaction RS? Porque status está dentro del objeto transaction RS.
La idea de crear la WSL con XSDs independientes es poder reutilizar esos objetos y definirlos una vez y después simplemente reutilizarlos. Vamos a crear aquí otro XSD. Este se va a llamar Transaction RS Type. Y bueno, aquí no le definí el namespace, sin embargo yo lo puedo editar. Por acá. Entonces yo puedo revisar ahí este namespace, el encabezado lo puedo copiar incluso todo de acá, solo cambiándole los nombres. Entonces este ya no es status sino Transaction RS Type. Transaction, listo. Vamos diseño. Y aquí debería aparecer Transaction. Aquí está, Transaction RS Type. Pero Transaction RS Type no trae estos campos, entonces los vamos a eliminar. Delete. Y vamos a agregar los campos propios del objeto. Entonces ID Transaction, que es el mismo que llega en el RQ, entonces tengo que responderlo igual. Y es también string. También tiene un date transaction, pero en este caso es la fecha y la hora en que se responde la solicitud. Esto es para saber, por temas de auditoría, cuánto se demora en responder un servicio. Y un objeto tipo status. Entonces aquí vamos a empezar la reutilización de los XSDs. Entonces vamos a agregar un objeto que se llama status. Este va a ser obligatorio, pero va a ser de un tipo de dato status del XSD que lo creamos. ¿Cómo le decimos que lo utilice? Le decimos acá importar y buscamos el XSD status. Bueno, aquí dice que no me deja porque está en el mismo, tiene el mismo namespace. Vamos a cambiar el namespace a este señor. Entonces XSD status. Listo. Y vamos a ver aquí. Status, y aquí simplemente ya lo podemos utilizar. Entonces buscar, y el tipo de datos se llama status. Aquí está status type. Listo. Aquí tenemos nuestro objeto de respuesta. Vamos a crear de una vez los otros objetos. Vamos a crear un objeto customer que me va a devolver la información básica de un cliente, y el objeto account que me devuelve la información básica de una cuenta. Vamos a crearlos de una. Entonces clic derecho, nuevo XSD. Vamos a llamar aquí al objeto customer type. Acá el namespace. Customer type, que yo creo que va a tocar irlo cambiando porque ya me está poniendo problemas con el namespace. De una vez lo voy a hacer customer y le voy a cambiar a los otros. Este señor ya lo cambié. Status, listo. Vamos a cambiar este otro que se llama Transaction RQ. Transaction RQ. Para Transaction RS. Transaction RS.
lo vamos a cambiar porque este hace referencia al objeto status que se importó. Listo, entonces vamos a Customer, clic derecho, Customer Type, doble clic y aquí adicionar elemento. Primero es Type ID, que es el tipo de identificación de cliente. Aquí puede ser cédula, pasaporte, NIT, es obligatorio. Igualmente ID, que es el número, podemos poner el Number ID o simplemente ID. Lo vamos a dejar como ID. Esto depende de la definición que se haga en cada proyecto. Vamos a poner solo otros 3 campos para hacerlo rápido. Names, que obviamente pues ahí va el nombre, los nombres. En este caso no los vamos a separar entre primero y segundo nombre. Y apellidos. Y una dirección de contacto. Bueno, podríamos ponerle ahí también teléfono, lo que necesitemos. Por ahora lo vamos a dejar solo ahí porque la intención de este tutorial es aprender a crear la WSL. Después es fácil agregarle campos a los XSS. Listo, vamos a crear el último, que es el de account, el de cuenta. Account type. Acá igual vamos a utilizar el namespace definido. Y aquí account finish. Account type. Y acá que va a tener un tipo de cuenta, puede ser de ahorros, corriente, un número de cuenta, también string, balance o saldo, digamos que se podría utilizar aquí como el saldo actual de la cuenta. Este va a ser obligatorio y aquí podría ser double, que es obligatorio también. Y aquí podría ser un personal name, que es a veces que es un identificador adicional para definir un nombre de cuenta. Este puede ser opcional. Listo. Ya teniendo los XSS, que estos son los que van a gobernar la WSL, empezamos a crear la WSL. Entonces, en esta carpeta, clic derecho, nueva WSL. La WSL es el contrato que va a definir cómo va a funcionar nuestro servicio. Entonces ahí se define un endpoint, que es en donde se va a exponer o cómo se va a exponer, un mensaje de entrada, que es cómo se va a recibir el mensaje o la información a ese servicio, y un mensaje de respuesta, que es cómo va a responder ese servicio al cliente. Ahora en el ejemplo lo vamos a ver con mayor claridad. Entonces WSL, primero el nombre, entonces el nombre también asociado al objeto de negocio. Entonces aquí account, aquí también podemos ponerle el namespace, que siga la misma estructura de los XSS. Listo, aquí no es XSS sino WSDL. Listo. Aquí, perdón. Listo, lo voy a copiar para utilizarlo más adelante. Listo. Namespace, este es de XSE. Y aquí está namespace WSDL.
Listo. Vamos a crear las operaciones. Entonces las operaciones, la primera operación se llama getAllCustomer. Entonces aquí New Operation, damos el nombre y como buena práctica este objeto debe llamarse RQ y este RS. Entonces vamos a crearlo. Aquí vamos a decir que sea nuevo y lo vamos a llamar getAllCustomer RQ. Y acá vamos a llamarlo getAllCustomer RS. Simplemente es por convención, porque tal y como estaban nombrados igualmente funcionan, pero es por buenas prácticas que este nombre del mensaje va asociado a la operación. El RQ significa request y el RS response. Listo, ahora vamos a hacer la estructura de estos objetos. Primero vamos a eliminar los que se crearon por defecto para no tener información ahí duplicada. Y ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos para los XSDs. Vamos a crear dos tipos de mensajes, uno para cada uno para getAllCustomer RQ y otro para getAllCustomer RS. Entonces venimos acá en tipos, add complex type. Todo lo que está acá en types tiene que tener al final el nombre type. También es por convención, no es que sea obligatorio. Entonces aquí getAllCustomer RQ type y acá RS type. De una vez lo asignamos, le decimos que este objeto de acá es de tipo getAllCustomer RQ type y este de acá getAllCustomer RS. Listo. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a crear una operación que se llama getAllCustomer, que va a tener dos parámetros, uno de entrada y uno de salida. El parámetro de entrada se llama getAllCustomer RQ y el parámetro de salida getAllCustomer RS. Así se llama el objeto. ¿Y de qué tipo son? Van a ser de tipo getAllCustomer RQ type, el mensaje de requerimiento, y getAllCustomer RS, el mensaje de respuesta. Entonces aquí es la forma de enlazar los elementos con los tipos. Vamos a crear la estructura de los mensajes. ¿Qué va a tener este objeto? Lo primero que va a tener es un transaction, una información transaction RQ, ¿sí? Que es la información de requerimiento. Y va a tener esto, como es la consulta de todos los clientes, no va. Bueno, para el caso de la operación getAllCustomer no vamos a enviar nada más, es decir, solo información de la transacción y internamente el bus, el servicio ya sabe que va a consultar todos los clientes de esta entidad, digamos de este banco que se llama Personal Banking. Si por el contrario quisiéramos que el servicio pueda consultar clientes de diferentes bancos, habría que agregarle un objeto adicional que me diga de qué banco consultar los clientes. En este caso no. Entonces con este objeto es suficiente. Va a ser obligatorio y va a ser de tipo Transaction RQ, que fue el XSD que creamos anteriormente, y esta es la reutilización de objetos de la que se habló anteriormente. Entonces aquí importo el objeto y acá le digo que sea de tipo Transaction. Listo. Vamos a construir el objeto de respuesta. El objeto de respuesta que tiene. El objeto de respuesta tiene un Transaction RS y un listado de cuentas. Perdón, listado de clientes.
Entonces aquí viene un nuevo concepto que es un array. ¿Cómo definimos que esto sea un array? Entonces le decimos que este señor puede venir 0 o una vez, es opcional, pero va a ser de tipo array. Entonces yo creo un objeto que se llame lista customer type y acá adentro le agrego que el objeto que traiga en el array sea de tipo customer, que sea 0 o muchas veces, y que sea de tipo customer y transaction RS. Entonces vamos a importar los dos XSDs. Entonces vamos a importar primero el XSD de transaction RS y de una vez el objeto customer. Listo, vamos acá. Este es tipo de dato transaction RS y este tipo de dato es customer. Listo. Nuestra primera operación ya quedó construida. Vamos a crear de una vez la segunda operación. Entonces, clic derecho acá, adicionar operación, y la segunda operación se llama Get Accounts by ID Customer. Entonces, para esta operación lo voy a hacer un poco más rápido, que ya se definió en la operación de arriba, ya se definió con más detalle. Entonces aquí lo voy a hacer un poco más rápido. Listo, por acá elimino los response, elimino estos dos, de una vez los creo acá. Entonces se llama Get Accounts by ID Customer RQ Type y de una vez el RS Type. Listo, aquí les agrego los tipos. Entonces acá Get Accounts by ID RQ y aquí Get RS Type. Listo. Igual esta operación va a tener un transaction RQ obligatorio de tipo transaction RQ, de tipo transaction RQ, y además esta operación, como va a consultar por ID cliente, entonces este señor sí va a llevar un identificador que se llama acá customer obligatorio, y acá va a ser de tipo customer. Y ahorita ahorita explicamos por qué este señor se llama diferente. Entonces aquí voy a agregar un ID type y un ID. Entonces, y estos van a ser opcionales. ¿Por qué opcionales? Porque se puede consultar. Listo. Entonces aquí hay una diferencia. ¿Por qué no utilizar el customer type que creamos acá? Bueno, les cuento. En este customer type se definieron que todos estos datos son obligatorios, pero para esta operación yo no necesito traer todos esos datos obligatorios, sino simplemente el ID, el tipo ID y ID. Si yo quisiera, podría crear un nuevo objeto acá que se llame customer small y solo tenga estos dos campos, y lo podría traer a importarlo y utilizarlo.
En este caso yo lo creé aquí mismo para que aprendamos las dos formas de hacer los tipos. Se pueden crear en archivos externos, como en este caso, o se pueden hacer dentro del mismo WSL. Lo recomendable es utilizar mensajes separados para reutilizarlos. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces queda que el RQ tiene esos dos objetos. Aquí creo que tienen que ser obligatorios, ¿no? Porque si no podría caber la posibilidad de que envíen un objeto vacío y pues no consultaría nada. Entonces aquí que sea obligatorio. Listo. Vamos al de respuesta, que también, al igual que la operación anterior, tiene un transaction RS que es obligatorio, y T es de tipo transaction RS. Adicional a esto va a tener un listado de cuentas. Entonces, igual que la operación anterior, list account, que esto va a ser opcional porque puede venir o no venir información. Un nuevo tipo de dato array, y acá vamos a iterar el objeto account. Entonces aquí puede venir 0 o muchas cuentas, y este señor va a ser de tipo account. Vamos a traerlo, vamos a importarlo. Es muy importante importar el objeto porque de lo contrario no se puede utilizar. Entonces se importa el objeto, se lo busca y listo. A veces, cuando se generan varias operaciones, es necesario aquí construir el binding, generar binding content, para que se refresque la WSL y pueda tener todos los cambios. En esta parte se define el endpoint. El endpoint es en dónde se va a exponer, cómo se va a exponer el servicio. Entonces vamos a utilizar el mismo namespace. Listo. Ya tenemos nuestra primera WSL. No nos generó ningún error, es decir que está bien creada. Pero para validarlo, empezamos ahora sí a utilizar la aplicación SOAP UI. Entonces hay que instalar la aplicación. Yo la tengo ya instalada, entonces la ejecuto. Y con esta aplicación vamos a generar nuestro cliente SOAP. ¿Por qué sé que es cliente SOAP? Pues porque definí una WSL con mensajería XML. Entonces esos son web service tipo SOAP. Entonces vamos a crear el SOAP. Para eso hacemos clic aquí en SOAP. Entonces clic en SOAP. No responde. Entonces clic en SOAP. Aquí me dice, le puedo dar un nombre y la WSL que quiero, a la cual quiero hacerle el cliente. La busco en mi workspace. Generalmente está en OneDrive, IBM, IB Toolkit 10, Workspace, WSL, y aquí WSL. Y aquí me dice Project Name, automáticamente me trae el nombre de la WSL. Le doy OK. Si todo estuvo bien, aquí me genera el cliente con la estructura de mensajes que yo le definí.
Entonces me generó dos operaciones, getAccounts by ID Customer y getAllCustomer, con un mensaje de requerimiento de request que tiene la siguiente estructura: un transaction RQ y un customer. Igual para la siguiente operación, una operación llamada getAllCustomer con un mensaje de requerimiento con esta estructura. Para ver la respuesta, yo le doy clic derecho sobre la operación, le digo add to mock service, le doy cualquier nombre, le digo que sí, vamos a abrir el mensaje y aquí me responde, aquí me muestra la estructura del mensaje de respuesta, ¿sí? Con esto ya podemos crear nuestra primera fachada en el bus. Nosotros ya podríamos exponer esta WSL para ser consumida por un cliente externo. Vamos a hacer una fachada teniendo una WSL. Listo. Vamos al toolkit. Aquí está nuestro proyecto WSL. Vamos a crear una nueva aplicación. Clic derecho, New Application. Y esta vez vamos a llamarla Account Facade WS Web Service. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Este nombre puede ser cualquier nombre. Sin embargo, se recomienda por buenas prácticas que sea igual de lo general a lo particular. En este caso, lo general es el objeto de negocio. Esto quiere decir que va a ser una fachada para el objeto de negocio de cuentas, accounts. Facade quiere decir que, pues, como el nombre lo indica, va a ser la fachada, una fachada. ¿Y de qué tipo? Entonces, en este caso, web service. ¿Por qué la salvedad? Porque en este ejercicio vamos a crear tres tipos de fachadas: web service, REST y TCP. Entonces es importante que al final se concatene la tecnología de cada fachada. Le damos finish y aquí ya me creó la aplicación. Al igual que en el ejercicio anterior, vamos a crear un flujo de mensajes con un esquema. Entonces el esquema, vamos a seguir la misma estructura del anterior, co.com. En este caso vamos a darle personal bank facade. Este esquema también yo lo defino arbitrariamente, no tiene que ser así, pero sí es necesario crearse uno por buenas prácticas, y es una forma de organizar el código dentro de la aplicación. El nombre del flujo, entonces yo le puedo dar account fcd de fachada rq, que significa que es un flujo que me va a recibir el mensaje de requerimiento. Finish. Listo. Tengo aquí mi aplicación y mi flujo. Ahora necesito crear un modelo. Técnicamente aquí en la herramienta se llama un modelo de mensajes, teniendo en cuenta la WSL que creamos. Entonces yo hago clic en la aplicación, clic derecho y le doy New Message Model, que esto me define qué mensajería va a utilizar esta fachada. Message Model. Aquí le digo que va a ser un SOAP XML, que son datos en XML para usar en un web service, y le digo que yo tengo una WSL desde donde traer los datos, que fue la WSL que creamos antes. Y aquí la busco, la selecciono, next, finish. Listo. En ese procedimiento me generó aquí una WSL
que es prácticamente la estructura que yo definí anteriormente. Simplemente le cambia aquí la estructura y la adapta para que sea un modelo de mensajes. Yo le puedo quitar estos warnings. Le puedo quitar estos warnings quitando los imports. Cuando creo un modelo de mensajes, toda la estructura de los XSEs que yo generé allá en archivos aparte, me los genera aquí localmente, y él hace un import explícito, digamos, no necesita hacer el import externo, sino el import explícito, inline. Por eso podemos quitar esos import y sigue funcionando, no genera ningún error. Listo, ya tenemos nuestro modelo de mensajes, tenemos nuestro flujo. Ahora, ¿cómo le decimos que exponga esa WSL al público? Entonces, en nuestro flujo de mensajes vamos a tomar nuestra WSL aquí en WSL Definition. Tomamos la WSL generada y la arrastramos hasta el flujo. Aquí le vamos a decir, hay dos formas de utilizar esa WSL. Una es exponiendo el flujo de mensajes como un web service, o el otro es invocar un web service desde un flujo de mensajes. En este caso vamos a exponer la WSL para que sea consumida desde un cliente externo. Seleccionamos exponer mensajes, seleccionamos acá qué operaciones vamos a exponer, vamos a decirle que las dos operaciones. Nuevo, vamos a dejar esto por defecto. Esto simplemente es que va a crear un subflujo con este nombre y bajo esta estructura en este esquema, y que va a utilizar unos nodos swap nodes. Le decimos que sí, finish. Aquí está, me genera estos tres nodos. Por ahora es suficiente con estos tres nodos. Vamos a probar esta fachada. Entonces, para probar, lo único que hacemos es que lo que llegue. ¿Esto qué significa? Este nodo va a exponer las dos operaciones en un endpoint. El endpoint está definido aquí en HTTP Transport, y este es el contexto en donde va a exponer este web service. Ahorita lo vemos en el cliente. Cuando selecciono esta opción, me permite descubrir la WSL directamente desde el endpoint. Ahorita lo vemos también. Y este resto de propiedades en este momento no las vamos a ver, pero aquí se pueden definir muchas otras propiedades del web service. En este caso no vamos a utilizar ninguna otra, solo vamos a dejarlo por defecto. Y lo que hace es exponer la WSL, recibe el mensaje, esta flechita indica el flujo por el que va a pasar la información. Entonces de este nodo llega hasta este otro. Este señor que hace, este es un subflujo. Este señor lo que hace es recibir el mensaje, y dependiendo de la operación que se invoca, me devuelve por una entrada, por una salida o por la otra. Entonces esto simplemente es para definir qué operación está invocando. Y aquí están las dos salidas. Esta salida me va a enviar el mensaje cuando la operación sea getAccounts by ID Customer, y esta otra cuando sea getAllCustomer. El flujo de información sigue hasta acá, y este nodo lo único que hace, el swap repli, es responder al cliente. Entonces este flujo sencillito lo que hace es expone la fachada, recibe un mensaje y lo devuelve al cliente. Es decir, cualquier cosa que nosotros le enviemos, él lo va a responder tal cual. Listo, ya está construida nuestra primera fachada, pero para que se pueda exponer necesitamos desplegar acá abajo, así como hicimos en el ejemplo anterior.
necesitamos desplegarlo en el nodo. Entonces vamos a eliminar los servicios que habíamos desplegado antes y vamos a desplegar este señor. Entonces, clic derecho sobre la aplicación, deploy, selecciono el servidor de integración en donde quiero desplegarlo, finish. Listo. Ahora, ¿cómo sé dónde quedó expuesto? Entonces aquí hay dos formas de verlo. Una es a través del código de un comando en una consola, y la otra es por una interfaz gráfica. Vamos a ver la interfaz gráfica por ahora. Entonces, para ejecutar y para ver las propiedades del nodo de integración, vamos a utilizar una interfaz gráfica. ¿Cómo sabemos en dónde está expuesta la interfaz gráfica? Cuando se instala el toolkit, él también instala una consola que se llama IBM Integration Console y la versión del toolkit. Vamos a abrir esa consola y aquí hay un comando que me permite ver las propiedades del broker. El primer comando que vamos a ver ahora es mqsilist, que me lista todos los nodos de integración que están creados en este ambiente. Entonces, en este ambiente me dice, hay un nodo de integración llamado TestNode Marco con un QManager asociado que se llama LSBQM y con una URI de administración que es HTTP Marco PC en el puerto 4414. Esta ruta es la que nos interesa porque ahí está la interfaz de administración del broker. Abrimos un navegador web y nos dice ahí que está expuesto en el 4414. Entonces le damos 127.0.0.1 2.4414 enter, y aquí nos debería abrir la interfaz de administración. Evidentemente aquí está. Entonces aquí me muestra toda la información asociada al nodo de integración TestNode Marco. Me muestra servidores de integración, que es donde yo puedo desplegar mis servicios, y él los clasifica en si son servicios, API REST, aplicaciones de integración, que son las que acabamos de crear, y aquí está nuestra fachada y yo puedo ver la información asociada a esa fachada. Entonces aquí me dice el nombre, un identificador único, una descripción corta, toda la información que necesitemos. También me dice qué flujos de mensajes tiene. Entonces aquí me dice, tiene un flujo de mensajes que está en este esquema. En este esquema se llama acá un FCRQ, un identificador único. Puedo ver las estadísticas de uso de este flujo. Entonces aquí cuántos mensajes se han procesado, qué velocidad, qué cantidad de datos han pasado por la fachada, por el flujo. Mucha información. Y adicional a eso me muestra aquí la estructura del flujo de mensajes, es decir, cómo está construido. Efectivamente está construido por 3 nodos, que son los que vimos en la aplicación. Y desde esta interfaz web se pueden hacer muchísimas otras cosas. Por ejemplo, yo puedo desplegar un flujo, puedo detenerlo. Por ejemplo, si yo quiero detener esta aplicación, entonces yo le digo, clic aquí en esta flechita y le digo detener, o eliminar, o habilitar estadísticas, o deshabilitar estadísticas. Entonces, por ahora lo que me interesa es saber en dónde está desplegado, en dónde está expuesta esa fachada. Entonces me voy aquí, le doy clic aquí en el servidor de integración, y en las propiedades abajo me muestra un puerto en donde él expone el web service. Entonces el puerto es el 7800. Entonces, ¿cómo armo mi URL? Vengo acá al SOAP y empiezo a armar mi URL. Entonces aquí
cambio esto por 127.0.0.1, que quiere decir que lo va a buscar o lo va a consumir en la máquina local en el puerto 7800. A ver, voy a sacar los dos puntos. 7800, y en este contexto lo podemos ver acá, HTTP Transport Services Accounts WSL Account, que es este mismo, el que está acá. Es decir que aquí cualquier cosa que yo le envíe debería responder. Vamos a hacer la prueba. Ejecuto la prueba y aquí me sale un error. Ok, este error es porque este señor valida y me dice que este mensaje no es válido, porque un símbolo de interrogación no es un valor válido para datetime, que lo definimos. Dijimos que date transaction es de tipo datetime, entonces aquí debería ir primero un identificador y un datetime. Podríamos darle la fecha y hora de hoy, 2021 05 12 espacio 23 19, y un cliente es un identificador del cliente. Podemos decirle que es aplicación, por ejemplo, del celular. Tipo ID CC, y el ID cualquier cédula. Vamos a probar. Bueno, aquí me está poniendo problemas por el tipo. Bueno, me dice que este valor no es válido. Por ejemplo, en este caso yo no sé cuál es el formato válido que acepta este SOAP para el tipo de datos datetime. Entonces yo puedo hacer lo siguiente: puedo ir a preferencias, WSL settings, y le puedo decir generar valores de ejemplo para los nuevos requests. Listo, entonces si yo genero un nuevo request, aquí clic derecho, new request, aquí clic derecho, new request, este request 2 ya me trae un valor válido dependiendo de la definición de la WSL. Entonces yo aquí simplemente modifico, bueno, puedo enviarlo ahí. Perdón, necesito modificar la URL. Y aquí está. Todo lo que yo envío, él me lo va a responder. Hemos construido entonces, voy a guardar el proyecto. Pruebas. SOAP, pruebas services, y acá SOAP. Listo. Hemos creado nuestra primera fachada web service que me responde, que me hace un eco del mensaje. Vamos a probar la segunda operación, que prácticamente sería lo mismo. Aquí está. ¿Por qué la misma URL? Porque las dos operaciones hacen parte del mismo servicio, de la misma WSL que está expuesta en esta URL. Vamos a dejar el video hasta ahí. Si tienen alguna duda, me comentan en los comentarios, y con gusto vamos profundizando
el tema que no haya quedado claro. Entonces dejemos hasta ahí, y mañana vamos a terminar, en el siguiente video, perdón, vamos a terminar de construir esta parte de la fachada, porque obviamente esta fachada no es así tan sencilla. Aquí nos falta configurar para que de aquí lo envíe, para que haga la consulta en la base de datos y responda información válida. Entonces mañana continuamos con el ejercicio. Muchas gracias.